fuerte aplauso que trae un mensaje para las damas. Adelante, ma. Solo sí, ¿verdad? Ya está. ¿Sí? Ok, perfecto. Bendiciones, muy buen día tengan cada una de ustedes. Es un gusto, la verdad, para mí poder estar aquí el día de hoy, poder traer un mensaje. Es un privilegio realmente, es una bendición. Mientras preparaba el mensaje, sé que Dios estuvo hablando a mi corazón, y quiero que de la misma manera Dios traiga esa palabra de esperanza para ustedes el día de hoy. Así que si me acompañan, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos das la bendición de poder estar aquí reunidos el día de hoy, Señor. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, aquí estás tú, Señor. Y creemos, Señor, tu palabra, Señor. Creemos que tú estás en medio de nosotros, estás en medio de tu congregación, Señor. Y hoy te pido, Señor, que todo lo que hablemos en este día, Señor, sea esa palabra que tú tienes preparada, Señor, para cada una de nosotras, de nuestros esposos, también de cada persona que va a escuchar este mensaje, mi Dios. Te pido y oro, Señor, para que uses mis labios, Señor, y que seas tú hablando, Señor, a través mío, mi Dios. Te doy gracias, Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y los jóvenes, les voy a pedir que pasen a su clase, y cuando termine su clase les voy a pedir que regresen nuevamente para acá, ¿ok? Ok, bueno, entonces el día de hoy estamos aquí bien gozosos celebrando el Día de la Madre. A través de Latinoamérica hay diferentes fechas en que se celebra el Día de la Madre. En México, en parte de Centroamérica, en parte de Latinoamérica, por ejemplo, se celebra el 10 de mayo. Estaba escuchando que en Honduras se celebra es justamente el día de hoy, el segundo domingo del mes de mayo. Entonces, ahí Costa Rica tiene otro, creo que es en agosto que celebran ellos el Día de la Madre. Entonces, hay diferentes fechas, ¿verdad? Pero ¿cuántos sabemos que madres estamos cumpliendo nuestra labor todo el tiempo, ¿no? Entonces, sería de celebrar todo el tiempo, ¿no? Pero realmente es una gran bendición que Dios nos da el privilegio de ser madres y poder estar aquí el día de hoy celebrando el día de hoy yo traigo un tema que le titulé Una madre intrépida. ¿Qué significa eso? Dice que una persona intrépida es aquella que hace frente sin temor a las situaciones en peligro. Entonces eso, para que tengamos una idea. El pasaje lo saqué de Éxodo, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Así que vamos a ir. Así que como madres, como les decía, Dios nos ha dado una gran responsabilidad, nada más y nada menos que cuidar de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver la vida de una mujer que se atrevió a desafiar las leyes que habían sido emitidas en su época, arriesgando su propia vida para salvar la vida de su pequeñito. Así que vamos a ver a través de las escrituras cómo Dios estuvo obrando a través de toda esta historia que vamos a estudiar el día de hoy de una manera breve, de una manera rápida, porque es una historia grande. Y vamos a detenernos solamente en algunos pasajes de las escrituras, pero vamos a ver cómo Dios, en cada detalle, Dios siempre está allí obrando. Dios está aún cuando muchas veces no podemos ver las situaciones. Así que vamos a leer el pasaje de las escrituras. Es en Éxodo. Si me acompañan, vamos a leer Éxodo, el capítulo 2, versículo 1 al 10. Amén. ¿Cuántos tienen en la palabra ya? ¿Ok? Bueno, dice: un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. El versículo 2 dice: la mujer concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo oculto durante 3 meses. Pero no pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una canastilla de papiro, la calafateó con betún y brea, colocó en ella al niño y la dejó entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se quedó a poca distancia para ver qué le sucedía. Y luego dice el versículo 5: en esto la hija del faraón bajó a bañarse al río, y mientras sus doncellas la seguían por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y ordenó a su sierva que se la trajera. Al abrirla, encontró un niño que estaba llorando y con lástima exclamó: sin duda es un niño hebreo.
Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya a buscarte una nodriza hebrea para que amamante al niño? La hija de faraón le respondió, hazlo. La muchacha fue a buscar a la madre del niño, a la que dijo la hija de del faraón, encárgate de este niño, críamelo y yo te pagaré. La mujer se llevó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, se lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como hijo suyo y le puso el nombre de Moisés, diciendo, yo lo saqué de las aguas. Estoy leyendo la versión La Palabra, que es The Message en inglés, el mensaje de Dios para mí. Amén. Entonces, ya, si gusta, vamos a pasar a los puntos. Entonces, el día de hoy, gracias mis hermanas, el día de hoy tengo 4 puntos que saqué de este pasaje de las Escrituras que vamos a ir leyendo, vamos a ir, y oro a Dios para que Dios traiga una esperanza a cada una de nosotras como madres. Entonces, uno de los puntos que yo le puse, que saqué de este pasaje es una sentencia de muerte, el otro es una hazaña valerosa, el siguiente es confiando en Dios, y el propósito de Dios se cumple. Entonces, en el primer punto, habla acerca de, mi esposo me está diciendo acá que tenemos una guía, que la recibieron junto con su boletín. Ahí van a aparecer los puntos, por si quieren hacer alguna anotación, ahí pueden ir apuntando, ¿ok? Entonces, el primer punto es una sentencia de muerte, y esto lo encontramos. Vamos a regresar un poquito más hacia atrás para conocer un poquito acerca del contexto de lo que está hablando este pasaje de las Escrituras. Entonces, en el pasaje de Éxodo, vamos a ir viendo acá, el pueblo de Dios, si conocemos un poquito la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel a través de todo el Génesis nos muestra los patriarcas, nos muestra, ¿quién conoce la historia de José? José, ¿verdad? Entonces, José llegó al pueblo de Egipto, conocemos un poquito de la historia de él. Dios lo usó para rescatar al pueblo de Israel después de que vino una gran hambruna en el país, y el pueblo de Israel emigra para Egipto. Entonces, pasa mucho tiempo, pasa alrededor de 400 años, el pueblo de Israel está en Egipto viviendo, y el pueblo de Israel empieza a multiplicarse. Entonces, resulta de que llega al poder un faraón, un rey, que dice que no conocía nada acerca de lo que José había hecho en el pueblo, con ellos, porque Dios lo usó para salvarles la vida. Cuando vinieron las 7 plagas, cuando vinieron las 10 plagas sobre Egipto. Entonces vemos que este rey dice que no sabía nada acerca de ellos, pero empezó a ver de que el pueblo de Israel se estaba multiplicando en su tierra, en su territorio. Entonces resulta de que ellos empiezan a temer, y él dice, bueno, este pueblo de Israel está creciendo mucho, y si hay una guerra ellos se pueden aliar con nuestros enemigos y van a pelear en contra de nosotros. Entonces al rey se le ocurre, y aquí me gustaría que me acompañaran. Vamos a ver el versículo 15 y 16 de Éxodo. Vamos a regresar ahí mismo en Éxodo, solo que vamos a ir al capítulo anterior, en el capítulo 1, y vamos a ir a ver el versículo 15. A este rey o a este faraón se le ocurrió, y en el versículo 15 dice, además el rey de Egipto habló con Fua y Cifra, comadronas de las hebreas, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos, presten atención al sexo del recién nacido. Si es niño, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Entonces, vemos que estas mujeres que eran parteras, dice que tenían temor de Dios, y dice que ellas no obedecieron a lo que este faraón les mandó. Entonces resulta que ellas dice que cuando pues nacían los bebés, ellos pues con el temor de Dios no los mataban, porque esa era la orden que a ellas les habían dado. Entonces, cuando el faraón las llama a ellas y les pregunta por qué es de que no estás matando a los niños hebreos cuando nacen. Bueno, entonces ellas les dicen, es que las mujeres hebreas son muy fuertes, y cuando nosotros llegamos ya el niño pues ya nació, y ya no podemos hacer nada. Entonces, en el versículo 22,
el faraón ordenó a todo su pueblo, ahora ya no eran a estas parteras hebreas, sino ahora le dice a su pueblo, a los egipcios, y les dice, arrojen al niño, ordenó a todo su pueblo, arrojen al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas vivir. Ok, entonces aquí como vemos en este pasaje de las Escrituras, hay un ataque directo hacia los varoncitos en este caso, ¿verdad? Pero durante las épocas, a través de la historia, nosotros vamos a encontrar que hay un ataque directo del enemigo hacia las familias, hacia nuestros hijos. Y en esto lo podemos ver aquí en esta historia de aquí del pueblo de Israel. Cómo había un ataque directo, no quería este faraón que los niños sobrevivieran. Entonces aquí vamos a encontrar que dentro de los planes de Dios, Dios siempre está en control de todo. Y esto hoy en día no es algo ajeno a nuestra sociedad, a la cultura en que nosotros estamos viviendo. Hoy en día también hay un ataque directo hacia nuestras familias, hacia nuestros hijos. Y eso es algo que nosotros debemos de considerar. En el caso de estas parteras, dice que eran mujeres que tenían temor de Dios. Y arriesgaron sus vidas también porque no obedecieron a lo que el faraón les había dicho. Hoy en día vemos que hay leyes a favor del aborto. ¿Cuántos niños, si nosotros vamos a las estadísticas, son asesinados cada día, cada hora, cada minuto? Entonces vemos de que hay un ataque directo hacia las familias. Vemos también cómo el enemigo viene a querer con mentiras, a querer confundir la mente de nuestros niños, la mente de nuestros jóvenes. Hoy en día hay un ataque directo, mis hermanas, y no podemos ignorar este ataque que está en contra de nuestras familias, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros esposos, de nosotras mismas. Hay un ataque, hay una mentira directa del enemigo que está de una manera tan directa influenciando a través de las escuelas, metiendo ideologías que son contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Entonces vemos cómo el enemigo quiere venir a confundir, pero ¿cuántos conocemos la verdad? Dicen las Escrituras que la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que ahí encontramos la verdad del Evangelio, ahí encontramos la verdad que Dios dice a través de cada uno de nosotros. Y esa verdad dice que nos hace libres. Y esa verdad es la verdad que nosotros necesitamos compartirles a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Así que vamos a ir al siguiente punto. Habla acerca de una hazaña valerosa. Y esto lo vamos a encontrar en Éxodo. Aquí habíamos leído este pasaje. ¿Cuántas de las que estamos aquí muchas veces, no sé si les pasa a ustedes? A mí me pasa muy frecuentemente que regularmente hay una situación y yo tengo ya un plan A, un plan B y hasta un plan C. Uno a veces tiene planes debajo de la manga, ¿no? Voy a hacer tal cosa, si no me funciona esto, bueno, voy a aplicar, ya va uno en mente a veces pensando en un plan B y si no hasta un plan C. Bueno, pues aquí encontramos a una mujer, Jocabed. Jocabed es esta mujer de la que yo le estoy hablando, una mujer intrépida. Aquí vemos a una mujer que tenía un plan ya, vamos a ir a ver el versículo 2. Quiero que me acompañen a ver el versículo 2. En Éxodo vamos a regresar nuevamente al versículo 2. Y dice, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo oculto durante 3 meses. Cuando nosotros vemos acá, ya había para ese entonces, ya estaba esa ley que estaba diciendo que las familias egipcias arrojaran a los niños, varoncitos, al río Nilo. Entonces vemos que queda embarazada esta mujer y da a luz un hijo. Entonces dice que estando esta ley, ella tenía su plan A, y su plan A fue esconder al niño. Dice que lo escondió por 3 meses. Pero después de 3 meses ya no lo pudo esconder más. Entonces Dios, al final de cuentas vemos cómo Dios obrando le da una estrategia, le da un plan a esta mujer. Entonces vemos que después de eso, entonces ella va con el plan. Como no le funcionó por mucho tiempo el plan A, que era cuidar a su bebé,
es que cuando nosotros pensamos en nuestros niños, cuando pensamos y recordemos un poquito ese momento cuando nos traen a veces a nuestros bebés cuando acaban de nacer, vemos esa criatura hermosa, esos niños hermosos, pero al mismo tiempo tan indefensos. Entonces esta mujer que tenía temor de Dios, Jocabed, teniendo a su niño, dice que lo vio hermoso. Aparte era un niño indefenso, era pequeñito. Y ella dijo, lo voy a esconder, lo voy a esconder. Y pudo esconderlo durante 3 meses. Pero después de 3 meses pues ya no pudo esconderlo. Entonces ahora vino el plan B. ¿Y el plan B cuál es? Vamos a ver, dice que el plan B fue, bueno, dice que no pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una canastilla de papiro, la calafateó con betún y brea, que es esta mezcla que hacen para que se hace impermeable, y dice que puso al niño, tenía una cómplice que era su hija, Miriam, y dice que puso al niño a la orilla del río Nilo. Y dice que la hermana del niño se quedó a poca distancia para ver qué le sucedía. Qué increíble, ¿no? O sea, todo en control, todo un plan bien. En esto, la hija del faraón bajó a bañarse al río. ¿Cuántos creen que dentro de nuestras vidas no hay casualidades? Sino simplemente es Dios obrando. Entonces dice que casualmente, ¿verdad? La hija del faraón salió a bañarse y mientras sus doncellas la seguían por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y ordenó a su sierva que se la trajera. Al abrirla encontró un niño que estaba llorando. Y dice que con lástima, o sea, puso lástima a Dios en esta mujer, en esta hija de faraón. Dice que con lástima ella vio al niño y dijo, debe ser un niño hebreo. ¿Cuál era la orden del faraón? Que mataran a todos los niños hebreos, que los tiraran al río. Pues este niño ya estaba en el río y esta mujer sintió lástima. Entonces la hermana del niño, Miriam, muy astuta esta niña, llega ahí con la hija del faraón y le dice, oye, ¿no quieres que te mande a llamar a una mujer hebrea para que amamante al bebé? ¿Y qué le dice la hija del faraón? Oye, ve y tráela. Y vemos cómo Dios, obrando en cada situación, mandan a llamar a la mamá. Y ahora esta mujer, Jocabed, no solamente iba a tener a cargo cuidar de su niño, de su propio hijo, amamantarlo, sino aparte de eso le iban a pagar por cuidarlo. Miren cómo es Dios obrando ahí. Entonces la hija del faraón le dice que le va a pagar por cuidarlo. Y vemos acá que en este punto vemos cómo nosotras como madres, trayéndolo a nuestro tiempo, tenemos un tiempo. Jocabed tenía un tiempo para amamantar al niño, para criarlo, y después se lo tenía que entregar a la hija del faraón. Nosotras como madres tenemos un tiempo para criar de nuestros hijos. Tenemos una hermosa oportunidad que Dios nos pone para poder cuidar de ellos y para poder influenciar en la vida de nuestros hijos. Hay un tiempo donde nuestros hijos van a salir, se van a ir, pero hay un tiempo donde están pequeñitos y ese es el tiempo donde están como una esponjita y es el tiempo más importante para poder influenciar en la vida de ellos. Entonces, esta mamá, Jocabed, sabía que no tenía mucho tiempo. Y entonces ella aprovechó al máximo este tiempo y lo vamos a ver por qué es de que vemos cómo ella sí influenció en la vida de Moisés, este niño precioso. Bueno, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Gracias a Dios porque hoy tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos cuenta toda la historia, ¿verdad? Y podemos ver esta historia. Pero yo lo que quiero decirles con esto es de que hay una hermosa oportunidad que Dios pone en nuestras vidas para poder influenciar. Sin embargo, aquí pueden surgir algunas preguntas. Podrían decir, bueno, a lo mejor yo no aproveché la oportunidad cuando mis hijos estaban en casa, si es que a lo mejor ya están más grandes y a lo mejor ya se fueron de casa y no aproveché esa oportunidad. Pues quiero decirte que hoy todavía hay esperanza. Aun cuando a lo mejor de pequeñitos los tuve, pero yo no conocía del Señor, yo no conocía de Dios y por eso yo no tuve oportunidad. Al contrario, yo a lo mejor hice malas cosas, a lo mejor me siento como que fui una mala madre, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios, hay esperanza. No importa que a lo mejor pensemos, ya se me pasó la oportunidad, todavía hay oportunidad de poder influenciar en la vida de nuestros hijos.
Así que como vemos, Jocabed fue una mujer que aprovechó esta oportunidad. Algunas veces como madres, cuando nuestros hijos están pequeños o cuando están más grandecitos, muchas veces queremos darles y ofrecerles muchas cosas. A veces queremos tenerlos bien, dejarles una buena herencia material, que no estoy diciendo que no sea bueno. A veces nos enfocamos mucho en qué en sus estudios, en que se preparen. Es muy bueno eso también. Vemos aquí a un Moisés que se preparó. Pero hay algo que es mucho más importante y es esa herencia espiritual que Dios nos está encomendando para poder delegar en la vida de ellos, para poder influenciar en la vida, porque esto es algo eterno. Esa herencia espiritual es algo eterno. Entonces es algo muy importante. Algunas veces, no digo que esté mal, pero algunas veces descuidamos nuestro rol como madres, porque a veces pensamos, bueno, es que tengo que trabajar para suplir las necesidades de nuestra familia. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto es una necesidad muchas veces? A veces la necesidad de tener hasta en exceso. Y a veces estamos trabajando y trabajando y trabajando, descuidando. No digo que eso sea malo, algunas veces hay necesidad de salir a trabajar y es necesario. Entonces, pero tenemos que tener un equilibrio en todo esto. No podemos descuidar por querer darles a ellos todas las cosas materiales, descuidar algo que es tan importante, que es descuidar la parte espiritual. Entonces Dios hoy nos está motivando a cada una de nosotras para que podamos aprovechar el tiempo. Si tenemos a nuestros hijos todavía en casa, aprovechemos esa oportunidad para poder influenciar sobre sus vidas. Así que vamos a ir al punto número 3 y vamos a ver la confianza en Dios. Aquí está el versículo número 10 de Éxodo capítulo 2, 10. Y en este capítulo y en este versículo dice que una vez crecido el niño, ella tuvo que entregarlo. Aquí estamos viendo que hay un tiempo en la vida de nuestros hijos donde ellos están pequeñitos y podemos cuidar de ellos, pero hay un tiempo donde nuestros hijos van a tener que salir. Hace unas semanas atrás mi hijo más pequeño se graduó de la escuela de música y estuvimos platicando un tiempo con él y le decía, siento que ya te están saliendo las alas y ya vas porque si Dios lo permite ya él se va a la universidad en el mes de agosto y se va a quedar en la universidad. Entonces le decía yo, me dan ganas como de cortarte las alas y para que no salga volando, ¿verdad? Pero es parte de la vida, es parte de saber que tenemos que confiar en el Señor. En este pasaje yo le puse confiando en Dios, porque aquí es donde entra esa etapa. Ayer platicaba con una mamá y me decía que antes de que su hijo se fuera a la universidad se pasó llorando todo el verano, porque sabía que su hijo se iba a ir, pero luego el hijo le dice, no te preocupes mamá, no me pienso quedar en la universidad, pienso ir y regresar, ¿verdad? No estar durmiendo ahí en la universidad. Entonces dice, bueno, ya me tranquilicé. Como madres tenemos ese instinto, quisiéramos tenerlos a ellos, pero sabemos que tenemos que dejarlos ir, dejarlos que ellos crezcan también, dejarlos que ellos maduren, ¿verdad? Entonces, es parte de la ley de la vida. Entonces vemos a una mujer, Jocabed, que tuvo que entregar a su hijo, Moisés, y se lo tuvo que llevar a la hija del faraón. Entonces vemos que Moisés, después de haber sido criado por su mamá, ahora vemos a un Moisés ya más grandecito que ahora empieza a ser educado en el palacio del rey, ahí mismo con Faraón, el que había querido asesinarlo, ¿no? Ahora ahí mismo él estuvo recibiendo instrucción, fue preparado como un príncipe, pero Dios tenía otros planes para él. Dios tenía otros planes. Entonces vemos que cuando vemos la historia de Moisés, vemos que él tenía esa influencia que su mamá le había dado, esas promesas que ella había metido en la cabeza de él. ¿Y por qué vemos esto? Bueno, porque dice que un día, ya después de cierto tiempo, dice que él andaba caminando y dice que vio a un egipcio y a un hebreo peleando. Entonces dice que trató de ir y separarlos y mata al egipcio. Entonces al día siguiente él regresa pensando que nadie se dio cuenta de eso, encuentra a 2 hebreos peleando y trata de separarlos. Y uno de los hebreos le dice, oh, ¿tú te crees libertador de nosotros? Entonces le dice, ¿vas a querer matarnos como mataste ayer al egipcio?
Y dice que a Moisés le dio mucho miedo. Y entonces dice que él salió huyendo porque el faraón efectivamente ya se había enterado y quería matarlo. Entonces dice que sale huyendo. ¿A dónde se va? Se va al desierto. Entonces, y en el desierto, los egipcios, ellos dice que la profesión, o si se puede decir así, ¿verdad? O el trabajo de cuidar ovejas o de pastores, era un trabajo que para ellos no era nada agradable. Ellos despreciaban ese tipo de trabajo. Pero ahora resulta que Moisés, este niño que su mamá había cuidado de pequeñito, que va por toda esta travesía de su vida, ahora está en el desierto. Ahora le va a tocar el criado dentro de las mejores escuelas de Egipto. Ahora le toca ir a trabajar de cuidar ovejas en el desierto. Cuando yo meditaba en esto, muchas veces nosotras como madres, nos duele algunas veces cuando vemos a nuestros hijos pasar por desiertos. Los desiertos muchas veces son necesarios. En los desiertos Dios empieza a formar nuestro carácter. En nuestros desiertos es donde muchas veces buscamos a Dios. ¿Cuántos saben que cuando a veces todo está muy bien, no es fácil buscar a Dios? Porque todo está bien, lo tengo todo, tengo a lo mejor bienes materiales, lo tengo todo. Pero aparentemente, porque nada de esto puede llenar nuestras vidas. Pero vemos acá a un Moisés que lo tenía todo en el palacio y ahora está en un desierto, ahora está cuidando ovejas. Pero sabemos que Dios tenía un propósito cuando Dios lo había llevado a ese desierto. Dios estaba preparándolo a él para una tarea que Dios le iba a encomendar. Y esa tarea era cuidar del pueblo de Israel. Él iba a cuidar, iba a pastorear al pueblo de Israel. Entonces él estaba siendo formado allí en el desierto. Madres, quiero decirles que hay esperanza, que cuando nuestros hijos o nuestras hijas los vemos allá sufriendo, hay una esperanza. Confiemos en el Señor, confiemos de que Dios a lo mejor está permitiendo esas etapas en la vida de ellos para que ellos puedan depender de Dios, para que ellos puedan confiar no en el Dios de sus padres, sino que Dios mismo sea el Dios de ellos. Moisés aquí tiene un encuentro personal. Allí en el desierto, él tiene un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. En ese desierto, Dios estaba preparando. Así que esto, ¿qué me dice a mí esto? Hay esperanza. No nos desanimemos. Pero como madres, algo que sí podemos hacer, aun cuando nosotros vemos ahí a nuestros hijos en esos desiertos que no quisiéramos que estén allí, porque como madres nos duele, como madres no queremos que nuestros hijos sufran, pero a veces es necesario el sufrimiento y es hasta bueno muchas veces el sufrimiento. Entonces vemos de que hay esperanza, pero como madres algo que sí podemos hacer es orar por nuestros hijos. Si hay algo o alguien más bien que nos hace doblar rodillas delante de Dios son nuestros hijos. Muchas veces venimos delante de Dios porque traemos esa carga por nuestros hijos y pues no hay una oración de una madre que Dios no desprecie. Así que hay esperanza para cuando nosotros vemos a nuestros hijos a lo mejor alejados, allá en ese desierto, hay esperanza. Tengan fe. Quisiera ir al siguiente punto que habla acerca del propósito de Dios se cumple. Y ahora quisiera que saliéramos del libro de Éxodo y que nos vayamos al libro de Hebreos, un libro hermoso, me encanta este libro, porque es un libro que habla acerca de la fe. Y quisiera que leyéramos acá, vamos a ir al versículo Hebreos, capítulo 11, versículo 23 al 28. Si me acompañan, vamos a leer. Aquí lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por la fe, los padres de Moisés, anteriormente se recuerdan que habíamos visto en Éxodo a una madre, pero aquí vemos a los padres de Moisés. Y esto es bonito porque esto ya en poco tiempo vamos a estar celebrando el Día de los Padres también, y aquí vemos a un padre involucrado también en la vida de Moisés. Viéndolo, dice, tan hermoso, escondieron durante 3 meses al niño recién nacido. Sí. Este es el versículo 23. El 24 dice, por la fe Moisés, siendo ya mayor de edad,
renunció a ser considerado hijo adoptivo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado junto con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que compartir los sufrimientos de aquel pueblo mesiánico era mucho más valioso que todos los tesoros de Egipto, tenía su mirada fija en la recompensa. Por la fe se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo constante en su propósito como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y roció con sangre las casas de los israelitas para que el exterminador respetara a los primogénitos de Israel. Así que como vemos, Dios cumple sus promesas. Como vemos aquí en esta historia, vemos a un hombre siendo pequeñito que fue amenazado de muerte. Hubieron muchos más niños que murieron, pero Dios tenía un propósito para él. Y por esa razón Dios no permitió que este niño muriera. Vemos a un niño que dice que por fe, ya mayor de edad, renunció a ser considerado hijo adoptivo de la hija de Faraón. Esto, mis hermanas, nos debe de dar esperanza, que aun cuando a lo mejor vemos a nuestros hijos allá alejados de Dios, hay una esperanza. Vemos aquí a un Moisés que tiene una fe, dice, como viendo al invisible. Qué hermoso saber que él estaba viendo y es un hombre que Dios usó de una manera tremenda. Pero vemos todo lo que tuvo que pasar. Entonces, qué hermoso es ver que hay esperanza para la vida de nuestros hijos, aun cuando de repente nosotros no vemos lo que quisiéramos ver. Aun cuando nosotros de repente decimos, no vemos a nuestros hijos a lo mejor hundidos en el pecado, en las drogas, en el alcoholismo, en vicios, alejados de Dios totalmente. Pero mis hermanas, hoy yo quiero motivarles a que podamos verlos con ojos de la fe. La fe, en el Hebreos 11:1 me dice que es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hay otra versión de este pasaje de las Escrituras que dice que la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Ahora la pregunta que yo te puedo decir a ti, madre, es: ¿cómo estás viendo tú a tus hijos? ¿Los estás viendo con ojos de fe? ¿O estamos viendo las circunstancias a su alrededor? ¿Estamos viendo a esos hijos apartados de Dios y les decimos a lo mejor tú no sirves para nada? ¿O estamos llamando a esos hijos por la fe, hijos del Dios Altísimo, hijos rendidos a los pies de Cristo, hijos que aman a Dios, hijos con un corazón entregado a Dios, como vemos en la vida de Moisés, un hombre que fue un siervo de Dios? ¿Cómo estamos viendo a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos llamando? ¿Estamos hablando fe sobre ellos? ¿Estamos hablando palabras de bendición? ¿O estamos hablando palabras de maldición? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo estamos viendo a nuestros hijos? El Señor hoy nos está motivando. Vemos toda la historia aquí en este pasaje de las Escrituras, hasta Hebreos. Y muchas veces nosotros no vemos la historia completa de nuestras familias, porque estamos ahorita quizás en situaciones difíciles y no podemos ver todo el panorama. No podemos ver hacia el futuro. Pero Dios tiene un futuro glorioso para nuestras familias, mis hermanas. Hay esperanza cuando podemos poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos fe, pues es imposible agradar a Dios, dice aquí mismo Hebreos. Pero todo aquel que se acerca a Dios, es necesario que crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan de todo corazón. Así que este es el mensaje que Dios tiene para cada una de nosotras. No nos desanimemos. No miremos las circunstancias que a lo mejor están a nuestra vista el día de hoy, sino que pidámosle a Dios que nos dé visión, que nos dé fe para poder ver aquellas cosas que no podemos ver, para que podamos ver a nuestros hijos rendidos a Cristo, para que podamos ver hombres y mujeres sirviendo a Dios,
para que podamos ver a nuestras generaciones, a nuestras futuras generaciones, a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, si aún el Señor no viene y si Dios nos permite poder verlos, que podamos ver hombres que sean esa generación santa, esa generación que va a poder hablar y va a poder compartir de las buenas nuevas de salvación a esta generación que no conoce de Dios, a este mundo que vive en oscuridad. Nosotros no somos eternos, pero viene una generación detrás de nosotros, que es esa generación que Dios quiere levantar. Es esa generación que Dios quiere levantar para poder hablar de esa luz admirable que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que nuestros hijos sean usados de una manera poderosa para poder hablar de esas virtudes de nuestro buen Dios. Así que, mis amadas hermanas, no se me desanimen. Quiero que con esta palabra ustedes puedan ir a su casa y poder hablar esa palabra de bendición sobre sus hijos. Oren por ellos y hablen esa palabra de fe. Hablen y oren sobre sus vidas, declarando lo que Dios ha declarado en su palabra. Amén. Así que les voy a pedir que por favor me acompañen. Vamos a orar. Y si hay alguien que está con alguna necesidad en especial, yo sé que como madres muchas veces traemos esas cargas por nuestros hijos. Yo la tengo, yo la he tenido. Muchas veces venimos en desesperación, pero hoy el Señor quiere decirte, no tengas temor, solo cree. No temas, solo cree. Amén. Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos anima, Señor, a poder ser esas mujeres que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Padre Celestial, porque tú conoces el corazón de cada una de las que estamos acá, Señor. Tú conoces esas luchas, esas batallas, esos temores, esas inseguridades, mi Dios. Pero, Padre Celestial, podemos venir delante de ti y confiar que tú eres el Dios Todopoderoso. Poder confiar, Señor, que podemos traer delante de ti a nuestros hijos, Señor, a tu altar y presentártelos y ponértelos ahí, Señor, para que tú seas, mi Dios, tomando cuidado de sus vidas, Señor. Ayúdanos a no tener temor, Señor, del porvenir. Padre Celestial, a veces vemos el futuro, Señor, y lo vemos sin esperanza, y eso produce en nosotros ansiedad hacia el futuro. Pero yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, a cada una de nosotras, a que podamos ver a nuestros hijos, a nuestras familias, como tú las ves, Señor. Padre Celestial, que podamos darnos fe para aquellas que necesitamos tener más fe, para poder creer, Señor. Quita de nosotros todo temor, Señor, por el futuro, y ayúdanos a poder mantenernos viendo, Señor, como nuestra mirada como al invisible, así como Moisés, Señor, estaba manteniéndose con esa mirada viéndote a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos viéndote a ti, mi Dios. Pido, Señor, que derrames de tu sabiduría sobre la vida de cada uno de nosotras, Señor, de cada una de las familias aquí representadas, Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser esas mujeres sabias, esas mujeres que edifican su hogar, esas mujeres, Señor, que aprovechamos, Señor, cada oportunidad, Señor, para poder predicarles a nuestros hijos, pero no solamente con palabras, sino con nuestro ejemplo, Señor. Ayúdanos, Padre, danos la fuerza, danos de tu gracia, danos de tu favor, mi Dios. Te pido, Señor, por nuestros hijos, Señor. Te pido, Señor, por aquellos niños pequeñitos, Señor, para que tú los guardes del maligno. Te pido, mi Dios, que cualquier mentira que ha venido a sus mentes, a sus corazones, Señor, sea, Señor, clara, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y que tu palabra sobreabunde, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, Señor, y que tu palabra nos haga libres, Señor, nos haga libres de toda mentira del enemigo, Señor, que ha venido a querer meter mentiras, Señor, para confundir la vida de nuestros hijos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los protejas y los cubras con tu preciosa sangre. Te pido por nuestras familias, te pido por aquellos hijos pródigos, Padre Celestial, por aquellos hijos que están en esos desiertos, mi Dios. Te pido, Señor, que tú te reveles a sus vidas, Señor, así como te revelaste a la vida de Moisés. Que ellos puedan, Señor, tener una experiencia personal contigo, Dios mío, y que sus vidas, Señor,
puedan ser rendidas completamente a ti, Padre amado. Oro te pido, Padre Celestial, todo esto en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis amadas hermanas. Dios les bendiga. Que, que se la sigan pasando hermoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Gloria a Dios, amén. Damos gracias a Dios por ese hermoso mensaje, ¿verdad? Que hoy hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Así que esperamos que sigan disfrutando este hermoso día de las madres. Así que es una gran bendición. Yo sé que hay madres aquí que quizá no tienen un esposo, son madres solteras. Yo sé que hay madres que quizá han dejado a sus hijos allá en su país, se vinieron acá por diferentes circunstancias, ¿verdad? Yo sé que hay madres que han perdido a un hijo, ¿verdad? Como nuestra hermana Ausencia. La semana pasada nos decía que una de sus hijas falleció. Pero en medio de cualquier situación que tú estés enfrentando, no pierdas la fe, sigue confiando en el Señor, porque Dios tiene todo en control, Él sabe todo acerca de nosotros, como dice el Salmo 139, y en las manos del Señor están nuestros hijos, ¿verdad? Debemos de confiar en Dios, que Dios no los va a dejar solos, Dios está con ellos. Entonces nuestro deber como padres, y este día como las madres, es hacer como hizo Jocabet, ¿verdad? Influenciar en sus hijos, porque el tiempo es corto, hermanos, ¿verdad? Y hay muchos peligros allá afuera. Necesitamos como familias estar involucrados en las actividades de nuestros hijos, conocerlos más. A veces nos enfocamos mucho en otras actividades, en el trabajo, y descuidamos nuestro hogar. Por eso es que aquí en la Iglesia del Pacto nosotros estamos enfocados y estamos muy interesados en instruir y en capacitar a las familias, ¿verdad? Así que no se pierda los siguientes mensajes las próximas semanas en la serie titulada Familias conforme al corazón de Dios, amén, porque familias sólidas son las que ponen a Dios en primer lugar, como el centro de sus vidas. Así que, ¿por qué no oramos? Ya nos estamos por despedir, tenemos todavía la tarde para celebrar con las madrecitas, pero no quisiéramos irnos sin antes desearles la bendición de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios así, en Números capítulo 6, versículo 24, dice: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, y que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé su paz. Padre, llévanos con bien, te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices grandemente, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un reflejo de tu paz, Señor. Que tu misericordia y tu gozo siempre esté con nosotros, Señor. Y danos esa paz que el mundo no nos da, Señor, en cualquier circunstancia que estemos afrontando, Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Feliz Día de la Madre. Afuera tenemos un regalito para ustedes. Y también no se vayan sin tomarse una foto ahí con su familia, ¿verdad? Que el Señor les guarde y les bendiga. Bendiciones para todos.